hermanas, estamos celebrando este 24º domingo del tiempo ordinario. Hoy nos encontramos con el Evangelio que empieza ya el Señor a hablar de su misión, a hablar de cómo Él va a llevar a término el proyecto de Dios, de la salvación de la humanidad, cómo Él va a cumplir la voluntad de Dios en la cruz, en la muerte y en la resurrección. Esto lo explica el Señor Jesús a los apóstoles, pero lo vemos también en la primera lectura del profeta Isaías. Como el profeta Isaías nos habla del siervo de Yahvé, el siervo de Yahvé que no se resiste al mandato de Dios, el siervo de Yahvé que ofrece su mejilla, ofrece su espalda, no se aparta de la voluntad de Dios, aunque esto le signifique maltratos, insultos y salivazos. Uno de los cánticos del siervo de Yahvé dirá que este siervo de Yahvé ya no parecía hombre, porque estaba tan desfigurado que ya no parecía persona. Este siervo de Yahvé del que habla Isaías cientos de años antes del Señor, es precisamente de Jesús que habla. El siervo de Yahvé es Jesús, que viene a cumplir con la voluntad de Dios, que viene a salvar a la humanidad y que para salvar a la humanidad tiene que entregar su vida para que el mundo tenga vida. Es Jesús quien va a ofrecer su vida, a derramar su sangre para que todos nosotros podamos ser salvados. Es el Señor Jesús que carga con nuestros pecados, asume nuestros pecados, los lleva a la cruz y allí el Señor nos compre la libertad a un alto precio, al precio de su vida. Pero así es como Dios ha determinado Jesús salve a la humanidad. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros podríamos ponernos ahora a pensar y meditar en primera persona. El Señor Jesús ha ido a la cruz por mí. El Señor Jesús ha cogido mis pecados y con ellos ha ido a la cruz y ha muerto por mí. Porque a veces cuando hablamos de la salvación del mundo, como que yo me hago un poquito a un lado. Y no, pensemos en primera persona. El Señor se ha entregado por ti y por mí. El Señor ha muerto por ti y por mí. El Señor ha derramado su sangre por ti y por mí. Cuando yo mire a Jesús en la cruz, saber que Jesús está en la cruz por mí, porque Él ha pagado por mis pecados. Ahora lo que tengo que hacer yo es aceptar esta salvación y vivir conforme el Señor me enseña, un camino nuevo, porque el Señor ha resucitado, no ha quedado muerto, y también nos llama a nosotros todos a la resurrección, a que también nosotros resucitemos a una vida nueva, a la vida de los hijos de Dios. Por eso es que para nosotros la cruz, que para unos es escándalo, para otros es locura, para nosotros es signo de salvación y es camino de vida eterna. Por eso el Señor ahora, fíjense, dirá también: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Porque, mis queridos hermanos, ningún cristiano puede vivir sin cruz, nadie, así no sea cristiano, porque todos estamos en este mundo y tenemos muchas situaciones que se vuelven pesadas y nos hacen sufrir. Esa es nuestra cruz. Por eso, mis queridos hermanos, identificar cuál es esa cruz. Qué triste decirlo, pero a veces como los esposos se convierten en cruz de las esposas. ¿Qué hay que hacer? Abrazar la cruz y llevar la cruz. Qué triste es decir también cómo las esposas muchas veces es la cruz de sus esposos. Abrazar la cruz, amar la cruz y seguir adelante. Cómo muchas veces los hijos se convierten en cruz cuando no obedecen, cuando no cumplen con las cosas
que los padres han determinado para que ellos puedan alcanzar la felicidad y los hijos se convierten en cruz, amar la cruz y llevar adelante. A veces los padres también se convierten en cruz cuando no nos comprenden o no nos entienden y pensamos que están en contra de nosotros, pero al contrario lo que hacen es amarnos, pero a veces el amor se vuelve cruz. Por eso Santa Teresa de Calcuta hablará sobre la cruz y dirá que el amor duele precisamente porque amar verdaderamente duele, mis queridos hermanos. Como la cruz para nosotros es también el trabajo diario. Tener que salir todos los días, tomar ese tren con el peligro que hay ahora, salir a las calles con el peligro que existe ahora, con todas aquellas situaciones que se viven. Qué triste es saber que salimos y no sabemos si regresaremos. Esa es una cruz, pero es una cruz que tenemos que llevarla todos los días. Y por eso abrazaremos esta cruz. Pediremos a Dios nos ayude a fortalecernos para llevar esta cruz. El que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz de cada día y me siga, dice el Señor. Fíjense, mis queridos hermanos, cómo también la palabra de Dios hoy le hace ver a San Pedro que no está pensando como Dios, que piensa como los hombres. Porque cuando Jesús le cuenta todo esto que va a tener que pasar a los apóstoles, Pedro le dice: no, Señor, eso no te puede pasar a ti. ¿Cómo va a pasarte a ti que te van a maltratar, te van a torturar, que vas a morir? No, eso no te puede pasar a ti. Aparentemente era un buen deseo de Pedro de querer prevenirlo y sobre todo de querer cuidarle para que nada malo le pase. Pero el Señor le dirá: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Porque el pensamiento de Dios era otro, era enviar a su Hijo que sufra en la cruz, muera en la cruz, para que nosotros tengamos la salvación. Y San Pedro, sin pensar en esto, quería evitarle a Jesús que cumpla con la voluntad del Padre. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás. Tú no quieres que cumpla la voluntad del Padre. Y a veces nosotros también, mis queridos hermanos, nos oponemos a la voluntad de Dios. Nos oponemos a lo que Dios quiere en nuestra vida y en la vida de los demás. Por eso es que siempre tenemos nosotros que pedirle al Señor el espíritu de discernimiento para saber qué es de Dios, qué es lo que le agrada a Dios y poder cumplir lo que a Dios le agrade, a pesar de que nos haga sufrir, a pesar de que sea lo que no queremos, porque en nuestra naturaleza humana, en nuestra perfección humana, queremos muchas cosas que no son de Dios. Por eso seguirá el Evangelio y dirá: quien quiere ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la ganará. Un juego de palabras un poco especial, que para entenderla tenemos que saber que es la vida nuestra de la que se habla y que es perder o ganar para la vida eterna. Es decir, si yo quiero ganar mi vida para este mundo, entonces tengo que dejarme seducir del demonio. Entonces tengo que dejarme seducir por todo aquello que va en contra de Dios, porque eso es lo que este mundo está predicando. Y entonces, si yo quiero ganar la vida para este mundo, ganar la vida para este mundo a través de la mentira, a través de la corrupción, a través de la deshonestidad, a través del robo, de pronto, ganar la vida para este mundo. Si yo quiero ganar la vida para este mundo, la perderé para la vida eterna. Pero en cambio, si yo pierdo la vida para este mundo, quiere decir, si yo voy en contra de todo lo que este mundo ofrece porque va en contra de Dios, si yo renuncio a muchas cosas en este mundo porque no son de Dios, estoy perdiendo la vida para este mundo, pero en cambio la estoy ganando para Dios. A eso se refiere la palabra de Dios ahora. Quien quiere ganar la vida para este mundo la perderá, pero quien pierda la vida en este mundo la ganará para la vida eterna. Una cosa clara es, por ejemplo, el testimonio de un médico abortista que se dio cuenta de su error, abandonó esto y luego se convirtió en la Iglesia Católica y se volvió defensor de la vida. ¿Qué dijo este médico?
Dijo que sí, cuando era un médico abortista tenía mucho dinero, cantidad de dinero, porque cada aborto le significaba a él mucho dinero. Y entonces tenía todo lo que quería, tenía toda la comodidad que deseaba, tenía todo lo que esperaba, tenía todo, absolutamente todo, nada le faltaba en esta vida. Pero en cambio no era feliz, no era feliz. En cambio, cuando perdió esta vida que parecía ser todo y se encuentra con Dios, en cambio allí perdió todo esto, pero ganó su vida para Dios. Y entonces, fíjense ustedes, esto mismo lo podemos poner en el ejemplo de tantos narcotraficantes que pierden la vida para Dios, aunque ganen la vida para este mundo, con tantos millones de millones de millones a causa de la pérdida, de la muerte de tanta gente. Han ganado la vida para este mundo, tienen mucho poder, mucho dinero, pero en cambio han perdido la vida para Dios. Eso de una manera macra, de una manera así muy grande, pero apliquémosle a nuestra vida. Apliquemos a nuestra vida, mis queridos hermanos. Otra vez insisto, pedirle al Señor el espíritu de discernimiento. ¿Qué es lo que me da la vida para Dios? ¿Qué es lo que me da la vida para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué es lo que me da la vida para este mundo, para quedarme solamente aquí en este mundo y perderme de la vida eterna? El discernimiento, mis queridos hermanos. Dirá entonces el Señor, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le servirá al hombre ganar todo, tener todo, si al final pierde la vida eterna? Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos ser aquellos que disciernan qué es de Dios y qué no es de Dios, para poder hacer lo que Dios quiere en nuestra vida, hacer la voluntad de Dios, aunque sea dolorosa, cumplir con lo que Dios quiere. ¿Cómo haremos esto? También nos presenta ahora la palabra de Dios en la segunda lectura, cuando Santiago nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. Una fe que no tiene obras no es una fe que se viva, es una fe simplemente que se dice, mas no es una fe que se viva. Toda fe tiene que tener obras. Las obras son las que hacen concreta la fe que decimos tener. Y pone un ejemplo concreto Santiago. Imagínense que ustedes vean a la puerta de su casa, la puerta de la iglesia, en el metro, donde quiera que sea, un hombre que está muriendo de frío y de hambre. Y ustedes le dicen con bonitas palabras, oye, ve a tu casa, abrígate bien, come. Pero sin embargo, no se queda sino en palabras y no hacen nada más de aquello, sino de decir. ¿De qué les sirve? Dice el apóstol Santiago. Obras son amores y no lindas palabras. Obras son amores. Por eso es que hoy la palabra de Dios nos invita a que en nuestra fe podamos dar obras, mostrar nuestra fe con obras. Muéstranos tus obras y te diré cuál es tu fe. Yo con mis obras te muestro cuál es mi fe, dice el apóstol Santiago. Si no tienes obras, no tienes fe tampoco. En cambio, mis obras te mostrarán cuál es mi fe, dice el apóstol. Y mis queridos hermanos, las obras no solamente son el hecho de dar dinero, el hecho de dar una limosna. No, las obras son cuando el esposo trata con amor a su esposa y a su familia. Cuando el esposo da el tiempo de calidad a su esposa y a su familia. Cuando la esposa atiende con amor a su esposo y a sus hijos. Cuando en la familia podemos vivir en la armonía y en la paz a pesar de los problemas que podemos tener. Todos esos son obras que muestran la fe. Cuando hay paciencia, cuando hay comprensión, cuando hay perdón, cuando hay misericordia, son obras de la fe. Por eso, mis queridos hermanos, presentar en nuestra vida las obras, esto es necesario para mostrar nuestra fe. Que la Virgen María, nuestra Madre, ella nos ayude, mis queridos hermanos, a vivir la fe con obras concretas de amor, de caridad, y que de esta manera podamos construir el reino de Dios. Así sea. Hagamos un momentito de silencio
para hacer que esta palabra entre en nuestra vida y se haga carne en nosotros.